Bienvenidos al podcast Hablando de... ¿Cómo están amigos, amigas? Muy buena tarde. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de esta segunda temporada del podcast Hablando de... Nuevamente nos encontramos aquí solo en el estudio. Todavía no aparece mi acompañante, pero eso no implica que no llevemos a cabo este tradicional podcast. Antes de empezar con el tema, estaba dando una repasada al libro de mi paisana Dioselina Estudillo Abad, su primera obra, que se llama De Carmen a Carmen y a otros amores. Un libro pequeño de 100 páginas, pero muy bueno, la verdad, mucha calidad plasmada en este libro, y esperemos a ver si en un capítulo, en un episodio, le dedicamos una pequeña reseña. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante. Es un tema para reflexionar, sobre todo a las personas que ya somos padres, no a todos los papás, a todas las mamás. Y el tema de hoy es acerca de los niños vacíos. Anteriormente, hace unas semanas, subí un pequeño short, un pequeño corto o TikTok acerca de los vacíos de la infancia, los cuales no se pueden llenar con nadie ni con nada. Pero estos vacíos de la infancia, ¿cómo se originan? ¿Cómo surgen? ¿Cuáles son los factores que conllevan a que un niño se pueda sentir vacío? Y esto obviamente trae graves consecuencias. Hoy en día estamos enfrentándonos a una actualidad en la cual hay mucha presencia de niños vacíos, y esto ha traído consigo dos cosas verdaderamente alarmantes. La primera, que yo creo que es la más alarmante, y es el suicidio infantil, ¿no? Que estos niños vacíos logran escapar por esta puerta del suicidio. Y la otra es de que estos niños que logran sobrevivir con estos vacíos, pues obviamente más adelante, durante su adolescencia, incluso en la vida adulta, llegan a tener estos baches, estos tropiezos, ¿no? de sentirse vacíos, y que obviamente estos vacíos son huecos, son baches que ya no pueden llenarse. Entonces, todos sabemos que los niños tienen mucha energía. Desde que nacen, son criaturas que deben de ser moldeadas principalmente por sus progenitores, y estos niños, para que no sufran, deben de crecer, deben desarrollarse en un entorno sano. Obviamente no existe familia perfecta, no existe un ambiente de perfección en la familia o en una relación entre padres e hijos, pero el crecimiento, el desarrollo de un niño depende mucho de la calidad del ambiente en el cual se está desarrollando, ¿no? Entonces, los tiempos han cambiado, y la manera de educar también. Yo soy de las personas que siente que ha habido un pequeño retroceso en la crianza de los niños, y hay factores que creo que han perjudicado mucho, ¿no? en esta
en esta crianza del infante, ¿no? Del niño, que es, por ejemplo, la tecnología. Hoy los niños carecen de atención. Hoy a los niños se les gratifica inmediatamente sin hacerles saber o sin tener que ganarse esa gratificación. Hoy los niños suelen tenerlo todo, pero hablando materialmente. Si nos vamos en la parte de la atención, es la parte más descuidada de un niño, y que esto logra originar estos vacíos. Y en parte, el 100% de esta responsabilidad es de los padres, de nosotros los padres, que en lugar de darles atención, de darles cariño, de dedicarles tiempo, lo que hacemos es criarlos, o no podría decir criarlos, o lo que se hace es maleducar. Los metemos en una burbuja que aparentemente y en un principio es de comodidad, dándoles todo, porque una cosa es el querer y otra cosa es el necesitar. Entonces estamos diseñando o moldeando a un niño que lo quiere todo. Y esto básicamente está centrado o tiene su fundamento en lo material. No nos damos cuenta de que el niño muchas veces, por su inocencia, confunde el querer con necesitar. A lo mejor quiere algo material, pero inconscientemente está necesitando esa atención, porque a lo mejor si tú le das algo, el niño dice, ya me hizo caso, me puso atención, le pedí algo y me lo dio. Y es ahí donde estamos fallando como padres, porque no nos estamos dando cuenta que nuestros hijos nos necesitan, y no nos necesitan en el ámbito material, en el ámbito de comprarle un juguete, de comprarle un videojuego, de comprarle un dispositivo, ¿no? De comprarle lo que quiera. No nos estamos dando cuenta que es la atención de la cual está careciendo un niño. Y esto provoca que el niño, a pesar de tenerlo todo, de tener todo lo que quiere o lo que desea, se siente inferior a otros niños. ¿Por qué? Porque justamente la verdadera felicidad, no solo para un niño, sino que para el ser humano en general, para el adolescente, para el adulto, para para una persona de la tercera edad, la verdadera felicidad no está en lo material, está en la atención, en el cariño que puedas recibir de las personas que se supone que te quieren, que te aman. Entonces, esto va provocando un ambiente en el cual vuelve al niño inútil, vuelve al niño inseguro. El padre lo que hace es gratificar al instante y no le enseña valores, no le hace ver las responsabilidades que se tienen desde la edad temprana, de que si quieres algo tienes que ganártelo en base a muchos valores, en base a acciones de buena fe o acciones buenas. Y nos olvidamos como padres de fomentar eso, y con tal de que, digamos, con tal de que no molestes, no chingues, ¿no? Como se dice, pues te compro esto. ¿Qué quieres? Esto, ok. ¿Con esto vas a estar tranquilo? Ok. ¿Con esto ya no vas a molestar? Ok. Y es un daño que, si no se detecta a tiempo, se vuelve irreparable. Tan irreparable que justamente llega a la adolescencia y llega incluso a la vida adulta y sigue teniendo esos patrones
de sentir vacíos, de sentir huecos o baches que no son rellenables, que no se pueden llenar con otra persona o incluso haciendo algo o con alguna otra cosa. Ya no se pueden llenar porque fueron vacíos que se crearon en la infancia, y en su mayor parte fue la falta de cariño o la falta de atención. Una de las cosas que me he dado cuenta es que aquellos niños que viven separados de sus padres, es decir, que el niño o la niña vive con su mamá solamente o con su papá solamente, y que tiene que convivir con ambas partes, son más felices que los que viven con sus padres bajo el mismo techo. ¿Por qué? Porque es obvio que dos padres separados, al momento de dedicarle el tiempo a su hijo, se lo dedican al 100%. Los llevan a un parque, los llevan a un cine, platican, ríen, juegan, exploran. ¿Por qué? Porque el extrañar, ¿no? A lo mejor el que no te veo todos los días y por eso cuando te veo te tengo que aprovechar, ¿no? Y aplica para el papá o para la mamá, hace que el niño tenga esa atención, tenga ese cariño, y obviamente se valoren, ¿no? Esos momentos. Entonces el niño o la niña disfruta tanto el momento con papá cuando está con él y con mamá cuando está con ella, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los hijos que viven bajo un mismo techo? Para empezar, se tiene que si hay padres que trabajan, obviamente a veces el cuidado está en otra persona, en una abuela, en una tía, o qué sé yo, ¿no? O en una nana, ¿no? Y obviamente la atención y el cariño no es lo mismo que el que podría recibir de papá o mamá, si ambos trabajan. Si uno de los dos trabaja, obviamente la otra persona, ya sea papá o mamá, que se dedica a las labores del hogar, está tan ocupada que se le olvida ese tiempo que tiene que dedicarle al niño, y con tal, como lo dije, con tal de que no moleste, porque la verdad esa es la palabra que como padres muchas veces empleamos: ten para que ya no molestes, o ten, déjame hacer mis cosas, ¿no? Entonces vamos matando ese tiempo que deberíamos dedicarle al niño, a la niña. A lo mejor lo hacemos inconscientemente en ese momento, pero ¿qué pasa cuando eso que hacemos, esa acción inconsciente de darle algo al niño para que esté entretenido, se vuelve frecuente, se convierte en una rutina, en una costumbre? Y al igual que pasa en las relaciones, la costumbre se vuelve más fuerte que el amor. Y pasa lo mismo con la crianza o la educación hacia el niño o la niña. Entonces esto se va volviendo, como lo digo, una costumbre que a lo mejor al principio, vuelvo a repetir, el niño en su inocencia, en sus energías, no, porque el niño es un lienzo totalmente blanco, en el cual va a empezar a dibujar, va a empezar a plasmar, y recordemos que los niños aprenden todo lo que ven, ¿no? Reciben todo lo que se les da, ¿no? Entonces, al principio esa inocencia puede decir de que, mi mamá, mi papá me dio esto y bueno, estoy entretenido. Y no pasa nada. Pero cuando esto se va volviendo una costumbre, lo material deja de importar para el niño. Y lo que necesita y requiere es atención. Necesita que alguien esté promoviendo en su cabecita, en su cuerpo, ¿no? En su, ¿cómo te diré? En su aparato motriz, por así decirlo, que empiece a desarrollarse, ¿no? Que empiece a desarrollar habilidades, inteligencias, y para eso se necesita pasar tiempo con él o con ella.
¿no? Hacerle saber que si quieres algo, o mejor dicho, primero, necesitas algo, tienes que ganártelo. Quieres algo, tienes que ganártelo. Deseas algo, tienes que ganártelo. No te lo puedo dar porque sí. Porque una cosa es que yo te pueda resolver la vida dándotelo todo cómodamente, y otra cosa es que yo te enseñe las responsabilidades de tus acciones, de tus actos, y que en esta vida hay que ganarse todo. Tampoco es que vas a mandar al niño o a la niña a trabajar, ¿no? De que, tienes hambre, o quieres una sabrita, o quieres esto, pues ponte a trabajar. No, o sea, vamos a hablar de que el niño tiene que aprender que hay responsabilidades, que hay acciones, ¿no? Dentro de un hogar, que todos tienen que aportar, pero sobre todo, como padre tenemos que hacer que el niño se sienta parte de una familia, se sienta parte del equipo que existe en un hogar. Y como le decía, no es que ponte a trabajar, eres un niño y ya ponte a trabajar para ayudar, para aportar. No, o sea, el simple hecho de decirle, recoge tus juguetes, haz tus tareas, si haces esto, más tarde vamos a salir a pasear. O sea, tratar de que las recompensas o las gratificaciones sean en lo menor posible materiales. ¿Por qué? Porque eso también se vuelve una costumbre mala, ¿no? Entonces, que por ejemplo, haz tu tarea, porque es tu responsabilidad hacer tu tarea, pero también, si lo haces muy bien, vamos a ir al cine, ¿qué te parece? Vamos a ir al parque, vamos a jugar, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que fomentar en el niño, ¿no? El que él o ella se sienta parte importante, se sienta atendido y no ignorado, que sienta que no lo están comprando con una cosa, ¿no? Algo material. El niño necesita aprender mucho para poder desarrollarse y crecer, y es ahí donde los padres juegan un papel muy importante. No hay excusa alguna cuando de educar, de criar y de atender a los niños se trata. No existe. No existe como padre una excusa de decir no tengo tiempo. Para los hijos siempre tiene que haber tiempo, tiene que existir tiempo. Y si no lo hay, estás fallando como padre, porque lo que estás provocando es que este niño vaya creciendo con vacíos que fácilmente se pudieron haber evitado brindándole la atención, brindándole el cariño, brindándole el interés que un hijo merece. Entonces, no pasa nada de esto. Como padres no estimulamos a los niños a crecer, a desarrollarse, no los estimulamos a que se tienen que ir ganando las cosas, ¿no? Que nada es fácil o que nada es gratis. No pasamos tiempo con ellos, no les damos atención, no jugamos con ellos, no interactuamos con ellos, y eso va creando un niño que a la postre o que más adelante se convertirá en un ser humano frágil, en un ser humano tímido, en un ser humano que no va a saber socializar, no va a saber establecer relaciones interpersonales, porque verá el mundo con miedo, porque existirá el miedo, tiende el miedo a fracasar, a ser rechazado, y eso trae consecuencias graves, sobre todo en la etapa adolescente, en la etapa adulta, de que si en el momento que fuiste niño, si en el momento en que viviste tu infancia no pudiste llenar esos vacíos, difícilmente lo vas a llenar, o no se llenan, ya no se llenan cuando eres un joven, cuando eres un adulto, un adolescente, ya no se pueden llenar, no se pueden llenar con ninguna persona, llámese pareja, llámese amigos, llámese
hijos, ¿no? Ni trabajando mucho, ¿no? O haciendo alguna otra actividad, ya no, esos vacíos ya no se llenan. ¿Por qué? Porque fueron vacíos, fueron huecos que surgieron por la falta de atención que llegaste a tener cuando eras un infante. Y es todavía aún más peligroso porque llegas a tomar como un cierto rencor que tú puedes decir: le tengo rencor a la vida, le tengo rencor a mis papás que no me dieron atención de niño, y lo vuelves un patrón. ¿Y qué haces? Si tienes hijos, estás creando una herencia de niños vacíos. Estás creando otros niños vacíos que ahora son tus hijos. Entonces, es muy importante que a lo mejor si tú en tu infancia no recibiste ese cariño, ese amor de tus padres, te facilitaron todo, ¿no? Te condicionaron de una manera tan cómoda todo, es necesario que entiendas que ya no vas a llenar esos vacíos y que tienes que darle vuelta atrás, tienes que enterrarlos, tienes que perdonar al pasado, que obviamente es algo que ya no se puede recuperar, al menos que existiera una máquina del tiempo. Pero el pasado no podemos recuperar. Y todos los vacíos, todo lo que pasó en la infancia, ya hay que dejarlos ahí. ¿Por qué? Porque ahora tienes la responsabilidad de no cometer el error que cometieron tus padres contigo, ahora tú con tus hijos. Y tienes que brindar ese cariño, esa atención. Tus hijos no tienen la culpa de lo que tú pasaste. Tus hijos no tienen la culpa de tus vacíos de la infancia. Y es un buen momento para romper esa cadena, para romper ese patrón y convertirte en el padre, en la madre que tus hijos necesitan. Entonces, es la importancia de conocer cómo surgen estos vacíos en los niños, cómo impactan en la vida de los niños inconscientemente, y que se va desarrollando un patrón, una cadenita. Vamos creciendo con esos vacíos que nunca decidimos enterrarlos. ¿Por qué? Porque creemos que son vacíos que más adelante vamos a llenar, y no es así. Los vacíos de la infancia, los huecos de la infancia no se llenan en la vida adulta o en la vida adolescente. Hay que aceptar, hay que asimilar, ¿no?, que eso no se puede hacer. Es triste que hoy en día existe un mayor número de niños vacíos. Es un problema alarmante, es un problema grave que se tiene que tomarle la importancia que se requiere, que se necesita. ¿Por qué? Porque, como te digo, una cosa es sobrevivir esos vacíos y crecer con esos vacíos, pero ¿qué hay de aquellos niños que recurren pues por una puerta fácil y que es la incorrecta, como la del suicidio? ¿Cuántos casos no hemos conocido de niños que se quitan la vida, de niños que enferman por culpa de esos vacíos, de niños que no se sienten queridos, que no se sienten amados, que no se sienten importantes para sus padres, y toman esta llamada salida falsa, que cuando se da, obviamente crea un impacto en el padre o en la madre, pero esto ya es demasiado tarde. Te das cuenta como padre, como madre, que no todo lo que se ve es real. Que podemos ver a un niño jugando un videojuego, un celular,
solo, tranquilo, entretenido, y podemos decir que está bien, cuando no sabemos en realidad que a lo mejor para el niño ese dispositivo se ha convertido en su único refugio ante una vida llena de soledad, ante una vida vacía, porque si de por sí es feo ver a un adulto con vacíos, imagínense a un niño, a un ser humano tan inocente, que es una pequeña plastilina en barra o en bola que hay que ir moldeando. Es el barro en su estado natural que hay que ir moldeando para crear una figura. Muchos niños se quedan como el barro en su estado natural, y que con el tiempo va secando y se va agrietando y no se forma nada. Y cuando se agrieta, no se le da mantenimiento o no se moldeó. Obviamente cuando se agrieta es un síntoma de que se va a romper, y se rompe esa bolita de barro que pudo haber sido o se pudo haber transformado en una hermosa y bella figura. Entonces es muy triste ver cómo hay niños vacíos, hay niños que carecen de ese estímulo, de esa estimulación por parte de sus padres. Hay niños que crecen teniéndolo todo, pero no son felices, que se les da lo que quieren y no lo que necesitan. Hay niños que a lo mejor no saben expresarse, pero mediante una acción te está pidiendo a gritos atención, te está pidiendo a gritos un abrazo, te está pidiendo a gritos que lo escuches, que le dediques tiempo. Y uno como padre se vuelve tan sordo y tan ciego cuando desatiende a los hijos, que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo al niño o a la niña, porque el único responsable, los únicos responsables del daño que pueda sufrir un niño, obviamente son los padres, porque son los progenitores, porque son los primeros a los que el niño ve cuando abren los ojos por primera vez, cuando nacen. Son los padres los primeros que les enseñan palabras. Son los padres las primeras personas a los cuales los niños copian, ¿no? Por primera vez. Y es tan triste que justamente las personas de las cuales aprendes cosas por primera vez no te están dando la atención que necesitas, que requieres. Por eso muy importante es que como padres, que como madres, hagamos un análisis hoy, antes de dormir, ver a nuestros hijos, platicar con ellos. Como padres podemos saber, podemos detectar si nuestro hijo está sufriendo de un vacío, si no les estamos dando la atención, el cariño, el amor que ellos requieren para poder crecer y desarrollarse en un ambiente y en un entorno cálido, que les permita desarrollar sus estímulos, sus impulsos, que les permita crear, que les permita desarrollar sus habilidades, pero sobre todo que les permita ser felices. ¿Por qué? Porque allá afuera
Allá afuera el mundo es un monstruo. El mundo es malo, que si no te defiendes, acaba contigo en un instante. Te hace perder el piso, te lleva a los vicios y lo más triste, te lleva a acabar con tu vida. Muy importante detectar alarmas en nuestros hijos. Como los digo, el hecho de que los veamos sentados tranquilamente desde una tablet, un celular, un videojuego, no quiere decir que estén bien, no quiere decir que sean unos niños sanos. Hay que pasar más tiempo con ellos, hay que convivir más tiempo con ellos. Por eso yo comentaba que aquellos niños que tienen a sus padres separados son más felices o están mejor o son más sanos que aquellos niños que viven con sus padres, ¿no? En un mismo techo, en un mismo hogar. ¿Y por qué? Porque obviamente aquellos padres que están separados aprovechan al máximo el estar con sus hijos, ¿no? Cuando les toca estar, platican mucho, juegan mucho, salen, tratan de disfrutar, tratan de exprimir las horas a su lado. Cosa contraria con aquellos niños que viven bajo el mismo techo con sus dos padres, con sus papás, que muchas veces, como les digo, la rutina de la vida, ¿no? La rutina laboral, los quehaceres del hogar van creando esa costumbre de desatenderlos. No es suficiente con darles todo a los niños. No es suficiente con comprarles todo a los niños. No es suficiente con gratificarlos al instante, con tal de que no se rebelen, con tal de que no lloren, con tal de que no reclamen, ¿no? Con tal de que no molesten, como decimos muchas veces como padres. No es suficiente ese tipo de cosas para que un niño pueda ser feliz. De verdad es triste ver cómo hay niños vacíos y cómo estos van creciendo. Porque como padres hemos sido alcanzados por el estrés de la vida. Como padres hemos sido alcanzados por las preocupaciones de la vida, por la tecnología. Pero que quede claro algo muy importante, que los niños no decidieron venir al mundo, no decidieron nacer. Ellos no nos eligieron como padres, o sea, nosotros decidimos traerlos. Nosotros decidimos ser sus padres y que ellos sean nuestros hijos. Y es por eso que ahí está, y ahí radica esa importancia de dedicarles el tiempo, la atención, el amor, el cariño, de inculcarles valores, inculcarles responsabilidades. Es muy importante. Ellos no tienen la culpa de nada de lo que ocurre a nuestro alrededor. Ellos no tienen la culpa de nuestras preocupaciones económicas, de nuestro estrés laboral, de otras muchas cosas que perturban nuestra mente, que nos cansan. Ellos no tienen la culpa. Ellos lo único que necesitan y lo único que requieren es que papá y mamá les haga saber que los aman y sobre todo se los demuestren. No vayamos por el mundo creando niños vacíos, porque esta semilla crece y florece.
Y no solo estamos creando niños o criando niños vacíos, sino estamos criando adolescentes, jóvenes y adultos vacíos, que no pueden manejar ese trauma, esa soledad, esos baches, esos huecos que se formaron cuando eran unas almas inocentes. Soy su amigo Irving y para reflexionar este tema acerca de los niños vacíos. Es una realidad y pasa el tiempo y va creciendo este tipo de casos, ¿no? Y lo alarmante es que hoy en día el suicidio infantil nos está alcanzando. Empiezan a existir cifras alarmantes, cifras preocupantes y graves, el cual debemos detener ya, ahora. Y bueno, ha sido otro capítulo cortito, porque siempre es bonito, es chingón que un tema pueda ser analizado y debatido con otras personas. Vamos a ver todavía si mi compañía de la temporada pasada, ¿no?, vuelve con nosotros para esta nueva temporada, o bien se incluye, ¿no?, alguien más, se pueda adherir una persona más, para que estos temas sean todavía aún más interesantes, se puedan analizar con profundidad, porque no es lo mismo la opinión de uno que 2, 3 opiniones, 4 opiniones, incluso la opinión de ustedes también es muy importante, es muy valiosa. Entonces, por eso hacemos este otro episodio de esta segunda temporada también aquí un poquito corto, pero esperamos que más adelante podamos retomar este tema, ¿no?, nuevamente, acerca de los vacíos que existen, ¿no?, que se originan en la infancia y que van creciendo, ¿no? Se va haciendo un pequeño orificio, luego un hueco, un bache, hasta convertirse en un socavón que ya no se puede llenar, ¿no? Entonces, muy contento de estar aquí con ustedes, de platicar, de compartirles mi sentir, mi opinión de diversos temas muy interesantes, y la cual esta segunda temporada de este podcast Hablando de, vamos a tratar de dirigirnos en temas de suma interés, en temas que nos puedan hacer reflexionar un poco y sobre todo que nos ayuden a ir creciendo y desarrollarnos mejores como seres humanos. Así que ha sido un gusto, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente, y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que este es el podcast Hablando de, con su amigo Irving, y sé que próximamente tendremos compañía para debatir y analizar mucho mejor, desmenuzar estos temas tan interesantes. Cuídense mucho.